Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Este programa está diseñado para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido, basado en la Biblia, para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Nos encantaría tenerlos a bordo en este viaje emocionante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Únanse a nosotros en Estudios Bíblicos Vida Nueva Online y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos encontremos y se encuentren ustedes. Acá una vez más estamos en los Estudios Bíblicos Vida Nueva Online para hacer un estudio de la palabra de Dios, ya que en el día de hoy tenemos el último capítulo del Evangelio de Juan, el epílogo. Realmente un viaje muy hermoso, porque a veces es que resulta difícil encontrar, ¿no?, la motivación para seguir estudiando la Biblia. Pero quiero recordarles, amados lectores y amados estudiantes, que la recompensa de conocer más a Dios a través de sus enseñanzas bíblicas es infinita. Cuando estudiamos la Biblia, estamos obteniendo una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Estudiamos texto por texto, capítulo por capítulo, y de su plan de salvación para nuestras vidas, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo vivir nuestras vidas según su voluntad, cómo ser una luz para los demás. Estamos descubriendo, al estudiar la palabra de Dios, verdades y valores que nos pueden ayudar a enfrentar a cualquier situación que la vida nos presente. Además, la Biblia es una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Nos muestra ejemplos de personas que han pasado por las mismas situaciones que nosotros y han encontrado la solución a través de la fe y la confianza en Dios. También nos enseña sobre la importancia de la oración, la gratitud, el perdón y la humildad, entre otros valores. Así que les animo a seguir estudiando la Biblia, porque nos quedan muchos libros todavía por ver este año 2023 y a profundizar en su relación con Dios, que es lo más importante. La recompensa de hacerlo es inmensa. Vale la pena cada esfuerzo que hagamos para estudiar la palabra de Dios. Recuerden que no están solos en este camino, es que cuentan con una comunidad de creyentes, ¿no?, una familia de creyentes que les apoyan, que están dispuestos a crecer juntos en este estudio de la palabra. Que Dios los bendiga en su camino de estudio de cada uno de ustedes y su crecimiento espiritual. Así que vamos ya a estudiar y ver el último capítulo de este evangelio tan hermoso, el Evangelio de Juan, el Evangelio 21. Pero antes de eso vamos a mencionar nuestro versículo lema, que siempre lo hemos leído y nos hemos inspirado en estas palabras, en este pasaje tan hermoso de Pablo, que le envía a Timoteo, ¿no?, este joven pastor, y le dice en esta carta, segunda carta a Timoteo, que es la última carta que escribiría Pablo, porque ya luego iba a ser ejecutado. En este capítulo 2, verso 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué bueno cuando nosotros lo hacemos, estudiamos la palabra con diligencia, con esmero, con atención, haciendo que esto sea lo más importante en nuestra vida, el estudio más importante que hacemos en nuestra vida espiritual. Podemos, así como lo hacemos en nuestra vida secular, ¿no?, con nuestra profesión, con nuestra carrera. Mi nieta está estudiando arquitectura, que es el último año, entonces ella está concentrada, estudiando
muchas noches en vela, ¿no? Mucho sacrificio. Y esto le va a evitar realmente una satisfacción en cuanto a su profesión. Por eso Pablo le decía que procure con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que Dios vea realmente que somos buenos discípulos, buenos estudiantes de su palabra. ¿Qué más dice? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y realmente, como decía Pablo, que decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él no se avergonzaba. Él desde el momento que tuvo su encuentro con allí camino a Damasco, él invirtió su vida, toda su vida en la causa del Evangelio, en difundir la palabra de Dios. La mañana, mientras ahora tenemos no la costumbre, sino que el deber de cada reunión empezar con estudios de discipulado en Puerto de Paz. Tenemos una hora de discipulado antes de comenzar la reunión. Esto es bueno porque me hace recordar cuando visité una iglesia allá en Bolivia, en La Paz específicamente. Un amigo pastor me invitó a predicar a su iglesia, yo iba para recibir palabra, pero al final yo fui el que compartió la palabra de Dios. Me llamó la atención porque la reunión empezó con un estudio bíblico, con un discipulado, y luego vino la reunión. Eso a mí me llamó la atención. Y mire usted, ¿no? Este mismo espíritu ahora está en nuestra iglesia, puso el Señor este deseo, esta inquietud en el corazón de la sierva, ¿no? Y así que a partir de hoy que empezó ya estaremos realizando estas reuniones. No sé si se va a prolongar o será unas clases de estudio de discipulado de un mes o de 2 meses, no sé, pero la verdad que me parece eh, muy importante esto, muy importante porque empezamos la reunión con la palabra, dando la palabra. Así que le decía en este último verso que vamos a leer, que trace bien la palabra de verdad, que trace bien la palabra de verdad. O sea, que aplique bien la palabra de verdad, que aplique sin torcerla, sin manipularla a nuestra conveniencia, para nuestros beneficios. No, no. Tenemos que hablar la palabra de Dios tal cual. Pablo, en el griego, trazar bien la palabra significa cortar derecho. Cortar derecho. Uno a veces la palabra a veces molesta, ¿no? Porque nos muestra la condición en la cual nos. Y es bueno que nosotros podamos, estamos tomando un mate, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos que trazar la palabra de verdad realmente eh, como está escrito, ¿no? Sin quitarle, sin sacarle palabras, sin tomar el texto fuera de su contexto. Todo esto que es recomendable, ¿no? A los estudiantes de la Biblia. Y esto terminaba Pablo al decirle a Timoteo. Bueno, después de esto, Pablo tuvo que entregar su vida por la causa. Bueno, vamos a hacer ahora el último capítulo de Juan. Este libro que tiene 21 capítulos y que desde comienzo de año hemos ido estudiando. Y yo creo que finalizando el año 2022 empezamos este capítulo, este libro de Juan, este Evangelio de Juan, a estudiar, ayudados también un poquito por fragmentos de la película que realmente como que nos daba un refuerzo, ¿no? Para que no solamente sea, texto, sino también haya. Y es bueno que pude sacar fragmentos de esta película y compartir con ustedes, amados hermanos, estudiantes de un estudio bíblico. Bueno, ahora vamos a estudiar este capítulo 21. El capítulo 21 tiene 25 versículos. 25 versículos. Vamos ya al tema en sí.
En este versículo, en el capítulo 21, este versículo 1 dice, después de esto, no olvide que ya Jesús vio, todo se presentó ante, era que pudo estar con él, después de la resurrección fue María Magdalena, luego los discípulos, se presentó varias veces, estuvo acá en la tierra 40 días antes de su ascensión, desapareció, hizo muchos milagros aún. O sea que fue maravillosa la vida de Jesús y el plan de Dios. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, ¿vio? Junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera, dice. Verso 22. Aquí, en esta parte, se nos muestra una tercera incursión, la tercera vez que Jesús se pareció, manifestando su posterior a su resurrección. En este caso, apareciéndosele a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El verso 2 dice, estaban juntos, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Después de la muerte de Jesús, a algunos les entró una tristeza, a otros les entró una melancolía, a otros una decepción, ¿no? De que ya él no estaba con ellos. Y algunos dudaban de lo que habían vivido con él y de las palabras que él dijo, voy y voy a volver y voy a regresar. Entonces, esto les pasó a ellos, ¿no? Y dice que en esta situación estaban 7 de sus discípulos reunidos. A Pedro le parece bien, bueno, ya que no podemos hacer nada más porque hay persecución, es difícil ahora predicar la palabra. Bueno, a Pedro le pareció volver a pescar su antigua profesión. Se fueron a pescar. Pero aunque se le unen todos los que estaban con él, ¿no? Dijeron, bueno, ya queda otra cosa, ahora vamos a dedicarnos a la pesca nuevamente y ya está, ¿no? Las cosas vengan así. Dice que esa noche no lograron pescar nada. Aparentemente, por lo que dice acá, seguramente ellos pescaban la noche. Y ya no sé, sería la costumbre de ellos, los pescadores en aquella época, en ese lugar. Pero en este caso dice que tiraron las redes y no pescaron nada. El verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, dice, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y claro, porque como Jesús se presentaba de una manera tan inesperada, se aparecía nomás. En primeros casos estaban reunidos con las puertas cerradas y el Señor se apareció. Pues paz a vosotros. ¿Cómo entró eso? Y caso de igual manera se apareció ahí, a orillas del mar de Tiberias. ¿No? Se apareció y ellos estaban cerca de la playa, ¿no? Pescando desde la madrugada a la noche. La noche, o sea, desde la madrugada de esa noche hasta la noche, ¿no? O la noche. Entonces el verso 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Hasta ahora no se dieron cuenta que él era, ¿no? Porque justamente cuando se presentó a María, se presentó con su manto sobre la cabeza y eso no se veía muy bien. Bueno, parecería uno más del lugar, ¿no? Que quería comer y quería pedirles a los apóstoles algo de comer, ¿no? Y ellos dijeron, no, dice. ¿Verdad?
Jesús, hermano, nos muestra que aún en su naturaleza resucitada puede comer, y les pide algo de comer. Claro que sí, ¿verdad? A lo que aquellos responden que no, pues la pesca no había dado resultado, todo era inútil lo que habían ido a pescar, volvieron desanimados, todo esto, ¿verdad? Y continúa el relato de la palabra de Dios, y en este verso 6 dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Se la echaron, dice, y seguramente enseguida se llenó de peces. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hasta ese momento ellos no pudieron reconocer a Jesús. Escucharon su voz, de aquel que les estaba hablando, ¿no? Y algo raro pasó en ellos porque obedecieron. Porque algunos dirían, pero ¿qué sabe que nosotros somos pescadores de años y vamos a creerle a una persona que se acerca y encima por ahí es un mendigo que nos pide para comer y dice, echen? Pero hermanos, dice que en el momento se echaron la red y en el momento se llenó la red de peces. Una gran cantidad de peces, que era, dice, muy difícil sacar. Muy difícil sacar. Vamos a ver el fragmento de este relato, ¿no? Vamos a ver el resumen de los versículos 4 al 7. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿Es el Señor? oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar. Qué hermoso, una porción de la palabra de la película. Hermoso momento, ¿no? Qué hermoso momento. Imagínense, hermanos, lo que Dios, aún después de resucitar, hizo milagros. Juan decía que si se tendría que escribir todo lo que hizo el Señor, no alcanzarían todos los libros de la biblioteca del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Algo que tiene que llamar a una reflexión profunda y creer en este Dios verdadero, ¿verdad? ¿Qué más dicen? Y los discípulos, bueno, dice que Pedro, en este capítulo, verso 7, entonces que el discípulo a quien Jesús amaba, él se dio cuenta y le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan, nuevamente en esta parte, aparece, hermanos, distinguiéndose él a quien Jesús amaba. Y él fue el que le dijo a Pedro, ¿no? Él fue el que primero en reconocer que era Jesús que hablaba con él, ¿verdad? Y en su encomiable ánimo,
impulsiva reacción de lanzar al mar en busca de su encuentro con Jesús. Verso 8. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como de 200 codos. O sea, mientras los discípulos y otros traen la barca y arrastran la red con toda la cantidad de peces que sacaron, y se distinguen entonces que se encontraban cerca a la playa donde Jesús les había hablado. Ya que era más o menos una distancia no muy grande, ¿no? La que ellos estaban, donde echaron las redes y sacaron peces. Verso 29. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, no solamente que Jesús hizo este milagro, ¿no? De que ellos tiraron a la red y sacaron peces, sino que él ya sacó un pez, agarró un pan, hizo este milagro, quizás agarró una piedra y lo convirtió en pan, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ya tenía lista la brasita, estaba el pez ahí y estaba. Qué hermosa actitud del Señor, ¿no? Sabiendo que siempre va a haber con el Señor ese alimento. Siempre. El Señor está atento a las necesidades de su pueblo. Verso 21, verso 10, perdón. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces. 153. Mire usted el número que menciona acá, que es un número bíblico, ¿verdad? No es que es un número así por así, porque toda la palabra de Dios tiene un significado. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ahora, entre todos, ¿no? Ayudan para sacar, traer a la gran cantidad de peces recogidos en la red, ¿no? Que sobrenaturalmente, ante la tal cantidad, no se rompe. También podría haberse roto, pero no se rompe. No se rompe. Verso 12. Les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Y claro, mire usted, ese momento tan especial, tan importante, ¿no? Como cuando, yendo el camino a Maús, con dos de sus discípulos, él caminaba en medio de los dos. Preguntaba por qué están tristes. Ellos respondieron: bueno, pues que el Mesías murió y ahora es el tercer día. Todos preocupados, y era Jesús que estaba caminando con ellos. Y en este caso, dice: ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Por eso es interesante, hermanos, que Juan nos comente en su evangelio lo que se cuestiona en este versículo en particular. Porque parece que aunque sabían que era el Señor, temían preguntar: ¿quién era? Como si hubiera alguna sombra de duda sobre quién era, ¿no? O cómo hacía para aparecer ante ellos en forma corporal. O sea, había un momento de duda, un momento de alegría, un momento de miedo quizás, porque especial Pedro, ¿no? Me imagino cómo se sentía cuando supo que era Jesús. Diría: oh, ahora el Señor me va a preguntar ¿por qué lo negué? Qué momento tan difícil, ¿no? Un momento tan especial que estaban viendo los discípulos. Verso 13. Dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Dio a él, tal cual como lo hacía. Jesús parte el pan y el pescado y les comparte, como dice acá, y algo que debió parecerles
similar, algo familiar a lo que habían experimentado antes en la multiplicación de los panes y los peces. La manera de entregarle, la manera de hablarles, algo que ellos decían, sí, es el Señor. Es el Señor, no es ningún parecido, no es el Señor. Qué manera, ¿no?, de hablar de Jesús mediante palabras, su forma de partir el pan, de darle los peces, ¿no? Aquella multiplicación de los panes y los peces. Estaba recordando también. El Señor estaba queriéndoles hablar del trabajo que iban a hacer. Porque esto no fue solamente algo que se le ocurrió a Jesús. Todas las cosas que hacía Jesús. ¿Sí? Verso 14. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba después de haber resucitado de los muertos. Como ya lo habíamos mencionado, hermanos queridos, Jesús aparece una tercera vez luego de su resurrección, en este momento, ¿no? Con un propósito particular, cual da a conocer, se va a conocer más adelante de este capítulo. En la primera se da a conocer, confronta en este acontecimiento de este capítulo 21, se va a dar a conocer y va a confrontar la incredulidad. En la segunda les muestra las señales. ¿Recuerda cuando se presentó por primera vez? Y que Tomás, incrédulo, dijo no creo que sea así. La segunda vez que se desapareció, va a mostrar las señales, ¿no? Nuevamente el poder de Dios. Y les enseña. Y deja una última para el final. Veremos en este caso cuando habla. Cuando los discípulos a través, ¿no?, en especial Pedro, era líder de ese grupo, ya dejó todas las cosas, ya no quería ir a seguir predicando, llevando el evangelio, sino que él ya quería volver a su antigua vida, adores. Esto el Señor nos hace. Una vez que uno conoce el evangelio, una vez que uno está en el camino y se aparta, es imposible que no podamos recordar. ¿Cuántas veces Jeremías quiso dejar de predicar porque realmente era complicado? Pero dice, en mí ardía un espíritu para la palabra. Y esto le pasó a su hijo. El verso 15. Cuando hubieron comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro. Ahí está, hermanos, este diálogo que entabló con Pedro. Y realmente es algo que en estos días es para nosotros. O sea, nosotros hemos dejado de predicar, de llevar la palabra, nos sentimos cómodos en las cuatro paredes de la iglesia. Queremos que solamente nos alimenten, no interesándonos el mandato que nos dejó el Señor en su palabra. Entonces, esto es para nosotros en esto. Cuando hay personas que son perseguidas a causa de Él. Cuando hay personas que están siendo, familias que están siendo exterminadas por causa del Evangelio. Y en este verso 15 dice, como cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis conejos. ¿Qué respuesta tan especial, ¿no?
luego de participar de la comida, comer el peso, los peces y los panes, Jesús se dirige a Pedro, haciéndole tres preguntas, tres veces la misma pregunta, con una diferente respuesta del Señor. Le dice si le amaba más que a otro, sí. A lo que él responde que sí le ama, ¿no? Aunque la palabra en el original de este libro, de este evangelio, es diferente a lo que estamos escuchando, leyendo acá, ¿no? De amar. Mientras Jesús pregunta si le ama, o sea, ese amor ágape, amor profundo, total, desinteresado, ese amor que todo lo puede sacrificar, Pedro le contesta con ese otro amor, ese amor filio, ese amor de amistad, de que nosotros tenemos hermanos que realmente los amamos porque siempre nos han acompañado, son buenos hermanos, han estado siempre pendientes de nosotros en todo momento. Bueno, los amamos, ¿verdad? De esta manera, con este tipo de amor contestó Pedro. Mientras que el Señor le preguntaba con ese amor el ágape, amor espiritual, el amor que da todo. Los tipos de amor diferentes que no corresponden a lo que Jesús le pregunta. Así que le pide que apaciente y cuide y supervise a sus ovejas, porque él era el líder. Y él iba a ser el líder de esta iglesia judía. Porque Pablo va a ser líder de la iglesia. Y hoy día estas dos iglesias judíos iban a ser una sola. Qué tremendo que es todo esto, ¿verdad? El verso 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. La cual la respuesta ya no era la primera. Le dijo: apacienta mis corderos. Esta vez le dijo: pastorea mis ovejas. Apacentar, pastorear son dos cosas diferentes, ¿verdad? Mientras que apacentar es alimentarlos, seguir con la palabra, prepararlos. Pastorear era guiarlos hacia esa nueva tierra, hacia la leche, esa ciudad celestial. Hemos sido apacentados, estamos siendo pastoreados. Hermoso, ¿no? Nuevamente Pedro en esta parte es cuestionado con la misma pregunta. Como si Jesús supiera que su respuesta no es la correcta. O la que él pide, ¿no? Él pide, cuando él nos dice si le amamos, está pidiendo no ese amor filio, no ese amor que quizás es un tipo de amor, no el amor ágape. Y Pedro, por segunda vez, responde al amor ágape de Cristo, un amor filial. Segunda vez. Que aunque se parecen, como ya les he comentado, no tienen el mismo grado de entrega y compromiso. Ahí está. Y de nuevo les repite: te pastoreé a las ovejas. Verso 17. Y le dijo la tercera vez: oh, qué conversación, ¿no? Qué lindo momento para Pedro. Pedro quizás no sabía, quizás ni lo miraba a la cara, ¿no? Estaba avergonzado por la actitud que había tomado, que había
esa noche tan fatal, ¿no? Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dos palabras que hoy resuenan en cada uno de nuestras vidas. Ponga su nombre. Voy a poner el mío. Rodolfo, ¿me amas? ¿Cómo contestaría, no? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, si yo te amo realmente como a mi Señor, con ese amor ágape. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Sabes? ¿Sabes los motivos por el cual leo tu palabra, voy a la iglesia, predico tu palabra, visito los hospitales? ¿Sabes? Tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Tú sabes que te amo, Jesús, le dijo Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como la primera vez, ¿verdad? Sienta. Te las dejo a tu cuidado. Alimenta. Tal es el buen alimento. Ese alimento que los ha fortalecido hasta el día de hoy. Guíalas. El camino estrecho. Ese camino estrecho. Guía. Señor, hermanos, sabiamente, en esas charlas tan hermosas, conduce a Pedro a través de un autodescubrimiento. Y en la medida en que su pregunta cuestionaba la clase de amor que Pedro tenía a él, se revela en Pedro que algo se esconde, ¿no? Esa tristeza, quizás no lo miraba de frente, ya estaba con la cabeza agacha, no me imagino. Es como cuando uno tiene algo de culpa en algo, ¿no? Puede mirar de frente. ¿Eh? Pedro, hermanos, parece confrontado y reconoce que Cristo, al igual que Dios, lo saben todo, ¿no? Para él no hay nada escondido. ¿Cuántas veces les demostró esto? ¿Ah? Estando con él en su ministerio acá en la tierra, demostró el poder de él, la omnisciencia de Dios, de Cristo. Y por fin, hermanos, después de esto, este exhaustiva autocuestionamiento, por fin Pedro responde a Jesús con el amor ágape. Es que el Señor sabe cuando le decimos te amamos, Jesús. Él sabe si es solamente palabras o realmente es amor ágape. Estamos dispuestos a perder aún la vida por Él. Yo cuando veo la actitud de los misioneros que fueron los primeros pioneros en ir a los lugares tan inhóspitos, tan lugares donde quizás el ser humano no llegó. Pero ese amor a la palabra, al prójimo, eso es tremendo. El Señor sabe la intención, dice, Él pesa la intención de nosotros. Por fin que Pedro responde con ese amor ágape. A lo que por tercera vez y última vez, el Señor le pide que apaciente, que cuide, que guíe y pastoree a sus ovejas. Nosotros somos ovejas de su prado. Y siempre va a haber un pastor.
en cada rebaño, en cada iglesia, que tienen el deber de apacentar, de cuidar, de guiar a las ovejas. Verso 18. Cierto te digo, antes pero vamos a ver la fracción de la película del verso resumido en el verso 15 al 19. Veamos cómo está este fragmento en este acontecimiento. Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿en verdad me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Qué hermoso pasaje, hermano querido. Qué hermoso pasaje y las palabras como el Señor lo dice, ¿verdad? Fíjate, si el Señor te pregunta en un momento de tu vida, ¿estás dispuesto a dar la vida? Y tú que eres siervo, tú que eres pastor, te preguntes, ¿lo amas? ¿Si estás cuidando? ¿Estás apacentando? ¿Si estás guiando con todo amor, pastoreando a tus ovejas del Señor? No a tus ovejas, las ovejas del Señor. A veces, quizás si lo decimos por costumbre, mi iglesia, mis ovejas, mis hijos, todo mío. Qué hermoso, hermanos, este momento. La verdad que esta película, la vemos completa, es algo maravilloso. Y creo que esta película está hecha es un 90%, casi 95% exacto, tal cual el relato de la palabra de Dios. Por eso me gusta esta película. ¿Qué más le dice el Señor? Y cuando le dice, ¿no? Es cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no
quieras. Dios le dice, hermanos, que en otro tiempo hacía lo mejor que le parece. Los años venideros hará la voluntad de aquel que le ciñe, le conduce donde no quiera ir. Todas estas palabras, hermanos, permite comprender que Dios es quien nos capacita para hacer su voluntad. La voluntad del hombre es incapaz, cambiante. Verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sigue. Juan nos muestra, hermanos, que Pedro había de morir tal cual como sucedió. Pedro murió extendiendo sus brazos. Pero según la tradición se dice que Pedro murió crucificado de forma invertida, cabeza abajo, ¿verdad? Pues él mismo se consideró indigno de morir como su maestro. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién es el que te ha de entregar? Juan, hermano, describe por tercera vez en todo el Evangelio a Juan como el discípulo amado. Aquel que había estado recostado, dice, a su lado mientras cenaba antes de ser entregado. Y aquel que había preguntado a Cristo por quién era el que le había de entregar. Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque detrás de ellos venían los discípulos, ¿no? Y vino y lo vio a Juan, hablaba de él, de Juan. Y le preguntó, ¿qué de este? Jesús volvió a contestarle a Pedro y le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme. A veces nosotros estamos preocupados en... ¿Cómo te le puedo decir, hermanos queridos? Estamos preocupados en las cosas que a nosotros nos van a beneficiar. A veces hasta somos egoístas, ¿no? Somos envidiosos. No queremos quizás que otros sean más que nosotros. Jesús le contestó de una manera muy amorosa. Le dijeron, bueno, ¿qué no te importa esto? No te preocupes por él. Por ti. Ven, sígueme tú. No te preocupes por lo demás. Haz el trabajo que yo te he encomendado a ti. Esto es lo más lógico. Y cada uno dice, se preocupe, cuide su salvación con temor y temor. Cuide el trabajo que le dieron. Porque somos administradores, somos mayordomos de todo lo que nos dio el Señor para hacer. Somos partícipes de la gran comisión. Y como yo les digo, ¿no? Que cuando usted comparte este video y de los otros programas también que emitimos con otras personas, está siendo partícipe, está siendo obediente, está amando al Señor. Porque está difundiendo las buenas nuevas de salvación. Qué hermoso.
Y todavía Pedro no entendía, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo iba a venir allí en la casa de Cornelio a ver esa revelación también en Pentecostés. A veces somos nosotros así, ¿no? Que no terminamos nunca de madurar. Y por eso es necesario que cada uno pueda preocuparse, ¿no? en su vida espiritual. Tratar de dar fruto en su vida para poder discipular, enseñar a otros y poder contagiar a otros. Sígueme tú. Verso 23. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Le dijo no va a morir él, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ahora muchos creyeron que decía que él no iba a morir. Pero él mismo cuestiona que lo que significaban las palabras de Jesús no era algo como eso. Verso 24. Este es el discípulo, dice, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan, el autor de este evangelio. Y el último versículo de este capítulo 21 dice, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por último, hermanos queridos, Juan termina describiéndose a sí mismo como el autor, como el escritor de este evangelio tan profundo y maravilloso. Este evangelio que muestra una clara descripción de la divinidad de Cristo, cada oportunidad que se presenta para confrontar las mentiras y engaños empezaban a hacer daño a la iglesia desde un comienzo. Juan, como testigo, hermanos, ocular, su testimonio es muy importante. Las escrituras, ¿verdad? Pues a diferencia de Lucas, el Evangelio de Lucas, él describe aquello que considera importante a los que refutan a quienes no conciben que a Cristo como Dios en unidad. Para confrontar, él muestra en este evangelio la divinidad, da a conocer como Jesucristo, como Dios. Además nos recuerda que fueron tantas las cosas, dice, que Jesús hizo, ¿no?, que tuvo que resumir en estos 21 capítulos. Y él consideraba a Juan, el escritor, importante para presentar la defensa de la verdad. Vamos a ver ahora, hermanos, cómo finaliza esta película, dando a conocer también lo que leímos estos últimos versos de este capítulo. Prestemos atención porque es algo muy importante este. Vamos con él. Al describir estos eventos, Juan nos exhorta a creer y confiar en Jesús, quien pagó la penalidad de tus pecados al morir en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En verdad les digo, aquel que escucha mis palabras y cree al que me envió, ya tiene vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Esto significa dos cosas. Primero, tenemos que estar de acuerdo con Jesús que hemos pecado en contra del Dios Santo.
y que hay errores en nuestras vidas, no importa lo pequeños que parecen ser. Y tenemos que confiar en el hecho de que Jesús pagó completamente por nuestros pecados con su muerte en la cruz. La muerte que nosotros merecíamos. Y cuando hacemos esto inmediatamente, Dios nos da libremente la vida eterna. Ahora, cuando el apóstol Tomás enfrentó esta realidad, solo pudo exclamar: mi Señor y mi Dios. En este momento, si estás dispuesto, tú puedes tener paz con el Dios viviente, haciendo la siguiente afirmación: yo confieso que he pecado contra el Dios perfecto. Yo afirmo que la muerte de Jesús en la cruz pagó completamente por mi pecado. Yo confío solamente en que Jesús pagó por mis pecados para recibir la vida eterna y ser hecho justo delante de Dios, mi Señor y mi Dios. Hermoso momento, hermanos queridos, que una persona vive cuando hace esta confesión de fe. ¿Verdad? Entregar su vida a Cristo. Y yo creo que esto es importante, porque al aceptar a Cristo, en tu vida va a haber un antes y un después. Aceptar a Cristo es aceptar la vida, aceptar las bendiciones. Como decía Juan en una de sus cartas: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esto es importante, por eso cuando nosotros presentamos el Evangelio, presentamos una vida nueva. No que no estamos, no que no van a venir problemas, seguramente. El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Por eso, en este día tan especial, hermano, hemos finalizado este capítulo, este Evangelio, y tú hiciste esta confesión de fe. Tú declaraste con tu boca y creíste en tu corazón que Jesucristo resucitó, te dio la vida, que es tu Señor y tu Salvador. Confesaste tus pecados, aquellos que lastimaron a Jesús, aquellos que lo pusieron en la cruz a Jesús, los míos y los tuyos. Realmente va a haber un antes. Yo te animo a que sigas estudiando la palabra. Te animo a que juntos sigamos este viaje a través de la Biblia. Ya empezaremos una nueva etapa para ver ahora la consolidación, el inicio de la iglesia, la transición de la iglesia y la consolidación de la iglesia. Acompáñame en estos próximos capítulos, cuando veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Espero poder compartir con ustedes no solamente el texto, sino que buscar alguna película que es relacionada con este libro de los Hechos de los Apóstoles, que estén cerca de lo que está la palabra de Dios. Agradezco a Dios por su tiempo que nos han dado para haber estudiado estos 21 capítulos del Evangelio de Juan. Agradezco el haber compartido los videos, secciones, cada capítulo con otro. Todo esto va a reeditar realmente un tesoro incalculable, que no sabe a qué puede hacer la palabra de Dios. Espero que usted
al terminar este capítulo 21 del libro del Evangelio de Juan, usted ha debido entender, ¿no?, qué importante es saber que Jesucristo es Dios. Que Cristo como unidad, con unidad, Dios con el Espíritu Santo, con el Padre, es una unidad, una Trinidad. Gracias por la atención prestada. Gracias por acompañarme en este viaje que hicimos, en esta travesía a través de la Biblia. Espero que lo vuelva a leer. No se olvide de leer. No se olvide las últimas palabras, este último acontecimiento, en el cual el Señor le preguntó a Pedro si le amaba. Si amamos, dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me amas, harás todo lo que está escrito. Así que, hermanos queridos, volvamos a leer este libro. Hágase un plan de estudio, de lectura, para leer cada día un capítulo. Y va a ver que usted va a encontrar cosas tremendas, tesoros incalculables, de incalculable valor para su vida. Con esto doy por terminado este viaje que hicimos a través de este Evangelio, el Evangelio de Juan. Que Dios bendiga su vida, que Dios haya realmente, que el Espíritu Santo haya llenado esa copa, ese vacío, que usted pueda compartir con todos estos videos que hemos ido pasando, programa tras programa. Que Dios lo bendiga y nos estamos viendo en el próximo viaje. En el próximo viaje que haremos a través del libro de los Hechos de los... Que Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.